Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. La Biblia habla de la salvación, los logros de la cruz. No hay nada agradable en el cuadro bíblico de lo que es el pecado o del hombre pecador. Es horroroso. Sin Dios y sin esperanza, este hombre está totalmente perdido. Y, según la Biblia, aún sin ganas de tener una relación con Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. De totalmente perdido se pasa a totalmente imposibilitado. A confeccionar un remedio para su condición de perdido. La Biblia presenta al hombre sin mérito ante un Dios santo y justo. No solamente no puede formular un plan propio de la salvación, sino tampoco puede colaborar haciendo su propia contribución personal o individual al plan de Dios. Las Escrituras, con mucha claridad, proclaman que la salvación es de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Gracias a Dios por su don inefable, 2 Corintios 9, 15. En la última lección empezamos a hablar de la muerte sustitutora de Cristo, el remedio que Dios diseñó para que el hombre pecador entrara de nuevo en comunión con Él. Planeado desde toda la eternidad. Apocalipsis 13, 8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El diseño divino escogió la odiada cruz romana como el instrumento de la muerte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que se es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Siendo que Cristo era muy consciente de la necesidad de la cruz y de la gran importancia de lo que su muerte ahí realizó, su exclamación, consumado es, tenía un sentido especial. No era el decepcionado suspiro moribundo de uno cuya carrera había sido cortada prematuramente. Más bien, era el grito de victoria de él quien se había terminado exitosamente la faceta cruz del plan de Dios. Ahí Dios logró la redención del pecado, la reconciliación del hombre y la satisfacción de las justas y santas demandas de Dios. La redención tiene que ver con el pago del precio por el pecado del hombre. La Biblia indica que el precio remitido era la sangre de Cristo, derramada mediante su muerte, clavado al madero cruel. Efesios 1:7. ¿En quién? Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese precio ha sido pagado ya, aún por aquellos pecadores que rechazan esa provisión única
que les podía salvar, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segundo de Pedro 2:1. La palabra rescató es la que se usaba en aquel entonces por la compra de un esclavo en el mercado. Hay todavía otra faceta de esta verdad de la compra que se nota en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La palabra redimió es la traducción de una palabra más intensiva que el término rescató de Efesios 1:7. En Gálatas 3, la idea no es solamente comprar el esclavo, sino comprar y de una vez sacar al esclavo del mercado. Lo interesante es que Cristo pagó el precio por todo el mundo, pero es solamente el creyente quien se aprovecha la seguridad de ser removido del mercado de esclavitud al pecado. Finalmente, tenemos una tercera faceta de lo que es ser comprado, iluminado por todavía otra palabra en el griego, producto de la obra inspiradora del Espíritu Santo. Comprado y a la vez libertado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1:18. La palabra rescatar en este versículo, tal como los griegos la emplearon, significaba comprar en el mercado de esclavos y entregar la libertad al esclavo. El que era esclavo del pecado ya no lo es. Como era de esperarse, Dios no nos ha dejado sin expresar el punto de vista divino en cuanto al propósito de la magna obra que es la salvación, redención. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14. Para el individuo redimido por la sangre de Cristo, son grandes los beneficios y las bendiciones por toda la eternidad. Mientras el creyente esté aquí, bajo el régimen de tiempo, el resultado esperado es la ética cristiana, una manera de vivir de acuerdo a la norma bíblica, celoso de buenas obras. Bueno, ya vimos que Cristo con su sangre pagó el precio del pecado de la raza y así efectuó en la cruz la obra redentora. Ahora, además del problema del pecado, Dios trató también al hombre mismo, o sea, la raza entera, en el sacrificio de su Hijo. Ese aspecto de los logros de la cruz se llama la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segundo de Corintios 5:19. El término reconciliar quiere decir cambiar. Y en el caso del versículo citado, es un cambio efectuado por Dios afectando al hombre. La muerte vicaria de Cristo
tenía un alcance universal, en que hizo posible que cualquier hombre se salvara. Es decir, cambió de imposible a posible la salvación humana. Observe que el versículo dice, reconciliando consigo al mundo. Ahora, claro que no todo el mundo se aprovecha, porque el aprovechamiento depende de la aceptación por la fe de lo que Dios ha hecho disponible. Así que hay una oferta legítima al hombre de aprovechar el cambio que Dios ha efectuado. Pero solamente cuando ese don de Dios es aceptado o recibido, puede un hombre ser salvo. Así que la faceta de la obra de la cruz, que es la reconciliación, solamente hizo posible la salvación del hombre. Hay todavía otra obra de Dios que efectúa la salvación actual en el individuo. Es muy importante en una consideración de la reconciliación recordar que no es Dios que cambia, sino el hombre. En cada referencia bíblica a la reconciliación en relación con la salvación, el cambiado es el hombre, no Dios. Claro que no nos sorprende porque sabemos que Dios es inmutable. Santiago 1:17 nos recuerda que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Su carácter, sus normas y sus demandas de santidad y justicia permanecen iguales. Por otro lado, Romanos 5 describe por qué es que el hombre tiene que ser cambiado. Número 1, por su incapacidad. El versículo 6 dice, débiles. Número 2, por su impiedad. Y es que el versículo 6 también dice, impíos. Número 3, por su culpabilidad. El versículo 8 dice, pecadores. Y número 4, por su enemistad contra Dios. El versículo 10 dice, enemigos. De la misma manera que la doctrina de la redención trae responsabilidades para los redimidos, la enseñanza bíblica de la reconciliación hace una demanda de los que se han aprovechado de esa gran obra. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el versículo 20 del mismo capítulo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos ha sido asignada la responsabilidad de representar a Cristo en la diseminación del plan de salvación, hecha posible por la sangre derramada. Se llama el ministerio de la reconciliación en actualidad el ministerio de evangelización. O sea, anunciar, publicar, hacer conocida la gran obra salvadora de Dios a favor del hombre. Falta comentar de aquel aspecto de la obra de Cristo en la cruz que tenía que ver específicamente con las santas y justas demandas del carácter de Dios. Por el pecado, el carácter de Dios había sido ofendido. Y para que el hombre volviera a entrar en comunión con Dios, las justas demandas de su carácter tenían que ser satisfechas. San Juan, en su primera epístola, escribió que Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. La palabra propiciación quiere decir satisfacción. Lo interesante es que esa satisfacción de Dios
es suficiente para cualquier pecador y todos los pecados. Es más, el pecador no tiene que pedir a Dios que sea propicio, al estilo de aquel publicano en Lucas 18:13, quien dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No lo tiene que pedir así, porque Dios es propicio, ya. Y lo es porque el sacrificio de Cristo ha satisfecho las santas y justas demandas de su carácter. Mediante el sacrificio suficiente y vicario de su Hijo, el Dios justo puede declarar justo al más vil pecador, quien por fe acepte esa provisión divina. Como en el caso de las otras dos doctrinas mencionadas, la de la redención y la de la reconciliación, la propiciación también impone una responsabilidad sobre el creyente, y es la responsabilidad misionera. 1 Juan 2:2 indica que esa satisfacción con el sacrificio de Cristo no es solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo. El hombre no puede ganar la salvación por sus obras y no tiene que hacer ni siquiera un sacrificio, ni mucho menos múltiples sacrificios, procurando apaciguar alguna deidad enojada o cumplir con las demandas ritualistas de una religión. El verdadero Dios, el Dios de la Biblia, está satisfecho ya con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Satisfecho con lo que Cristo hizo por nuestros pecados y los de todo el mundo. La responsabilidad misionera cabe aquí en que tenemos que comunicar el mensaje de la salvación de Dios de la Biblia a quienes no han oído que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Bueno, ¿cómo es que el hombre se aprovecha de lo que Hebreos 2:3 indica? ¿Es una salvación tan grande? Primero, quiero afirmar que la salvación de nuestra alma es una obra de Dios, exclusivamente de Dios, y desde el principio y hasta el fin, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. El versículo anterior, 2:8, aclara que es por la gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Nos conviene examinar la función de estos dos principios. Primero, la gracia de Dios, que ha diseñado y efectuado una salvación tan grande. Y luego, la fe, que Dios ha delineado como el requisito humano para la adquisición de esa gran salvación. La gracia de Dios es el favor de Dios conferido a quien no lo merece, premiando al recipiente con lo que él no podría ganar. La Biblia describe la condición del hombre pecador como muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, y que puede ser un cadáver por sí mismo. Todavía otra evidencia de la inutilidad del pecador se ve en que el enemigo de nuestras almas ha cegado su entendimiento. 2 Corintios 4:4. Con el resultado que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Y si eso no fuera suficiente, de por sí mismo, ni ganas tiene el pecador de investigar concerniente a la salvación. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Tan es así
que el Señor Jesucristo decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Juan 6:44. Precisamente aquí vemos otra evidencia más de la magnitud de la gracia de Dios. No solamente diseñó el plan de la salvación, pero Dios ejercita su derecho de administrar su plan de acuerdo a su voluntad perfecta. Y eso incluye trayendo al pecador a Cristo. A ese fin, Dios otorgó la obra convencedora del Espíritu Santo, como lo explicaba Cristo en Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa obra convencedora del Espíritu es parte importante de lo que Dios hace cumpliendo con Juan 6:44. El Padre trayendo al hombre a Cristo. La obra convencedora del Espíritu Santo es una obra preparatoria y necesaria, pero no la salvación misma. Digo necesaria por lo que ya mencionamos de la condición humana. No que solamente ignora su pecado y el remedio, sino que de por sí no puede ni quiere comprender lo espiritual. Entonces, es necesario porque sin reconocer que uno es pecador y que ese pecado le ha condenado a la separación de Dios, y sin saber que Cristo murió por el pecador y para salvarle, no puede haber una salvación personal. En otras palabras, sin esa información vital y su aplicación por el Espíritu convencedor, uno no podría saber de la necesidad de la salvación ni de la oferta de ella. Bien, aquí es donde entra el segundo elemento de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación personal no depende solamente del conocimiento de ciertos datos o cierta información. La salvación no se efectúa solamente por la adquisición de cierta información, sino mediante la aceptación por fe de esa información. En otras palabras, la reacción personal tiene que ser: así es, yo lo creo. Se ha dicho que la fe salvadora consiste de 3 elementos: el conocimiento de la información necesaria, el consentimiento a esa información, lo que es el estar de acuerdo con la información adquirida, y 3, la confianza, que es la aceptación personal, o sea, la buena disposición de creer, confiar y descansar en la información. La Biblia dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Uno tiene que ejercer mucho cuidado de no adulterar el mensaje bíblico de la salvación por añadir o quitar del contenido o del método de su adquisición. El Evangelio que salva, en su forma clara y sencilla, se encuentra en 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó el tercer día. Puesto que es el pecado que nos prohíbe la comunión con Dios y la entrada a su cielo, y puesto que Cristo por su muerte
ha provisto el remedio. Esto es lo que uno tiene que aceptar para ser salvo. La resurrección de entre los muertos comprueba que Cristo es quien Él decía que era, igualmente Dios. Ahora, claro que hay muchos detalles doctrinales de importancia y de interés que no están incluidos o mencionados en estos dos versículos. Le conviene al creyente indagarse de ellos, conforme vaya creciendo y madurando en la fe. Sin embargo, lo esencial para la salvación es el creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para comprobar que, como Hijo de Dios, su sacrificio era suficiente. Este es el mensaje salvador que uno acepta por fe. El mensaje de Pablo y Silas al carcelero en Filipos sigue siendo la definición de lo que se tiene que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una decisión personal. En el próximo estudio consideraremos lo de la entrevista del Señor Jesucristo con Nicodemo, cuando Cristo declaró al rabí aquel: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Eso de nacer de nuevo, o sea, la regeneración, es también obra del Espíritu Santo. Otra evidencia más de la gracia de Dios, esta vez impartiendo la vida a quien ha creído. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.